¿Qué es la soberbia? El soberbio se halla privado de la dilección de la caridad, y de la soberbia proceden la inmundicia y la avaricia. Ahora te digo, hija queridísima, mira con cuánta inmundicia han manchado su cuerpo y su espíritu. Aún te quiero decir algo más para que conozcas mejor la fuente de mi misericordia y tengas compasión de los miserables a quienes se hace referencia. Hay algunos tan convertidos en demonios, que no solo no guardan reverencia al sacramento ni estiman la excelencia del estado en que les he puesto por mi bondad, sino que, como totalmente desmemoriados a causa del amor que tienen a una determinada criatura, al no poder lograr lo que desean, se darán a los encantamientos demoníacos. Con el sacramento que os he dado harán brujerías para satisfacer sus miserables deseos y pensamientos deshonestos y los pondrán en práctica. A mis ovejas, cuyas almas deben guardar y alimentar, las atormentan por estos y otros medios, que omitiré por no hacerte sufrir. Como has visto, las hacen andar descarriadas y fuera de sí, llegando a querer hacer lo que no quisieran por medio de brujerías que aquel demonio de la carne les ha hecho, y, por la resistencia que se hacen a sí mismas, sus cuerpos sufren grandísimos trabajos. ¿Quién ha causado estos y otros miserables males que tú sabes y que no es preciso que te cuente? Su vida deshonesta y miserable. Oh carísima hija. A la carne, que está sobre los coros de los ángeles por la unión de la naturaleza divina con vuestra naturaleza humana, le entregan a tanta miseria. Oh hombre abominable y desgraciado, no hombre, sino bestia. Tu carne, ungida y consagrada a mí, la das tú a las meretrices y aún a algo peor. Tu carne y la de todo el género humano, la que Adán había llagado con su pecado, fue librada de la llaga en el madero de la cruz por el llagado cuerpo de mi Hijo unigénito. Oh miserable. Él te ha dado honor, y tú le procuras vergüenza. Te ha sanado por las llagas de su cuerpo, y aún más, te ha hecho ministro, y tú le hieres con lascivos y deshonestos pecados. El buen pastor ha bañado las ovejuelas en su sangre, y tú las manchas para que no estén limpias y haces lo posible para introducirlas en el cieno. Debes ser ejemplo de honestidad, y lo eres de deshonestidad. Has inclinado todos los miembros de tu cuerpo a que obren miserablemente y a hacer lo contrario de lo que por ti ha hecho mi verdad. Yo permití que le fueran vendados los ojos para iluminarte, y tú, con los tuyos lascivos, lanzas flechas envenenadas a tu alma y al corazón de aquellos a quienes miras con tanta malicia. Permití que le dieran hiel y vinagre, y tú, como bestia indómita, te complaces en los alimentos delicados, haciendo de tu vientre un dios. En tu lengua deshonesta hay palabras impuras y vanas. Con ella estás obligado a corregir al prójimo, a proclamar mi palabra, a recitar el oficio con el corazón y la boca, y no oigo más que pestilencia, jurando y perjurando como si fueses un buhonero, y muchas veces blasfemando. Permití que le fueran atadas las manos para librarte de las ataduras del pecado a ti y a todo el género humano. Tus manos están ungidas y consagradas para ministrar el Santísimo Sacramento, y tú las usas torpemente en miserables tocamientos. Todo lo que se hace con tus manos está corrompido y dirigido al demonio. Oh miserable. Te he colocado en tan gran dignidad para que me sirvas únicamente a mí y a toda criatura racional. Yo quise que le fueran traspasados los pies y abierto el costado, haciendo de su cuerpo escalera, para que vieses el secreto del corazón. Os lo he puesto como bodega abierta donde podáis ver y gustar el inefable amor que os tengo cuando halláis y veis mi naturaleza divina unida a la vuestra, que es humana. Aquí veis la sangre que vosotros administráis, la que he dado como baño para limpiar vuestras maldades. Tú has hecho de tu corazón templo del demonio. Tu afecto, simbolizado en los pies, no tiene ni ofrece otra cosa que corrupción y vituperio. Los pies de tu afecto no llevan al alma a otro lugar que a los lugares del demonio. De modo que todo tu cuerpo hiere al de mi Hijo,
porque haces lo contrario de lo que él ha hecho y de lo que todas las criaturas estáis obligadas a hacer. Los miembros de tu cuerpo han recibido su castigo, porque las tres potencias se hallan unidas en él en el nombre del demonio, cuando deberían estar reunidas en mi nombre. Tu memoria debería estar llena de los beneficios que de mí has recibido, y lo está de deshonestidades. Con la luz de la fe deberías poner los ojos de tu entendimiento en Cristo crucificado, de quien te he hecho ministro, y tú los has puesto en las delicias, posición social y riquezas del mundo, con mísera vanidad. Tu afecto debería amarme sin intermediario alguno, y tú lo has puesto miserablemente en amar a las criaturas y en tu cuerpo, y hasta amas a tus animales más que a mí. ¿Qué me lo demuestra? La impaciencia que tienes conmigo si te quito lo que amas, el desagrado que encuentras en el prójimo cuando te parece recibir algún perjuicio temporal de él. Cuando lo odias y maldices, te apartas de mi amor y del suyo. Desventurado de ti si, hecho ministro del fuego de mi caridad, tú, por tus propios y desordenados placeres, pierdes esa caridad por el pequeño daño que recibes de tu prójimo. Oh hija queridísima. Esta es una de las tres miserables columnas de que hablé. 127. En los malos ministros reina la avaricia. Prestan con usura. Venden y compran los beneficios y prelacias. Males que sosiguen a la Santa Iglesia. Te hablaré ahora de la segunda columna, que es la avaricia. Puesto que mi hijo unigénito ha dado con tanta generosidad, no seas tú tacaño. Tú ves su costado, completamente abierto en el madero de la cruz, y la sangre, vertida por todas partes. No ha comprado la libertad ni con oro ni con plata, sino con la sangre, por largueza de su amor. No redimió a una parte del mundo, sino a todo el género humano, tanto a los hombres que existieron como a los presentes y venideros. No os ha dado la redención con sangre, sino con fuego, porque os ha dado el fuego del amor. No la hizo con fuego y sangre, sin mi naturaleza divina, puesto que se halla unida perfectamente a la humana. De esta sangre, unida con el amor generoso a ti, miserable, te he hecho administrador, y tú, con avaricia y codicia, de lo que mi hijo adquirió en la cruz las almas, redimidas con tanto amor, eres avaro, con tan extremada tacañería por avaricia, que te determinas a vender la gracia del Espíritu Santo, eso que te ha dado al ser hecho administrador de la sangre. ¿Quieres que tus súbditos se compren de nuevo a sí mismos cuando te piden lo que has recibido como regalo? No tienes tu boca preparada para alimentarte de almas por mi honor, sino para engullir dinero. Te has hecho tan mezquino en la caridad con lo que tan generosamente has recibido, que no tengo cabida en ti por la gracia, ni tampoco cabe tu prójimo. Ni los bienes temporales, que con generosidad recibes en virtud de la sangre, ni tú, avaro miserable, sois buenos más que para ti mismo. Como ladrón digno de muerte eterna, has robado lo de los pobres y lo de la Santa Iglesia y lo has gastado en lujurias con mujeres, con hombres deshonestos y con tus parientes. Lo has gastado en placeres y en el cuidado de tus hijos. Oh miserable. ¿Dónde están los hijos de las verdaderas virtudes que has debido tener? ¿Dónde el celoso deseo de mi honor y de la salvación de las almas? ¿Dónde el torturado dolor que debiste sufrir al ver al lobo infernal arrebatar tus ovejas? Nada existe, porque en tu mezquino corazón no hay amor para ti ni para ellos. Te amas únicamente a ti con amor propio sensitivo, y con él te envenenas y envenenas a los demás. Eres el demonio infernal que engulle las almas con amor desordenado. Tu garganta no apetece otra cosa, y por ello no te preocupa que el demonio invisible las lleve consigo. Tú, demonio visible, te has convertido en instrumento para que vayan al infierno. A quien das vestido y engordas con lo que pertenece a la Iglesia. A ti, a los otros demonios juntamente contigo y a los animales, es decir, a los caballos lustrosos que tienes para tu placer desordenado y no por necesidad,
Tú los debes tener por necesidad y no por gusto, porque estos son gustos de los hombres del mundo. Tus gustos deben ser los pobres y la visita a los enfermos, socorriéndolos en sus necesidades espiritual y temporalmente, pues no para otra cosa te he hecho ministro ni te he dado tan gran dignidad. Pero como te has convertido en un animal inmundo, por eso te complaces en esos animales. ¿No ves? Porque, si vieses los suplicios que te están preparados si no te enmiendas, no obrarías así, antes bien te dolerías de lo que has hecho en el tiempo pasado y te corregirías en el presente. ¿Ves, carísima hija, cuánta razón tengo para quejarme de estos miserables y cuánta generosidad he usado con ellos y cómo me han pagado con tanta tristeza? Como te dije, habrá quienes presten con usura, aunque no tenga en tienda como los públicos usureros, sino que por modos mucho más sutiles venderán el tiempo a su prójimo a causa de la codicia, la que a nadie es lícita en el mundo. Si algo le regalasen y lo recibiesen con la intención de que fuera precio por el servicio que han prestado, eso es usura, y lo mismo por cualquier cosa que se reciba por el tiempo empleado. Yo he puesto a ese miserable para que prohíba esto a los seglares, y él hace lo mismo y más. Si alguien le va a pedir un consejo sobre esta materia, como él se halla en pecado semejante y ha perdido la luz de la razón, se lo da oscuro y tendencioso a causa de la inclinación que tiene en su espíritu. Estos y muchos otros defectos nacen de su mezquino corazón, codicioso y avaro. Se puede repetir lo que dijo mi verdad cuando entró en el templo y encontró a la gente vendiendo y comprando. Echándola fuera con el látigo de cuerdas, dijo: de la casa de mi padre, que es casa de oración, habéis hecho una cueva de ladrones. ¿Ves bien, dulcísima hija, que es así? Pues de mi iglesia, que es lugar de oración, se ha hecho cueva de ladrones. Venden y compran, y han hecho mercadería de la gracia del Espíritu Santo. ¿Ves que los que quieren prelaturas y beneficios de la Santa Iglesia, las compran con muchos regalos a los que son ricos en dinero y posesiones? Estos miserables no miran si es bueno o malo el que solicita el beneficio, y por complacerle y por el amor al regalo recibido, se ingenian para sembrar esta planta podrida en el jardín de la Santa Iglesia, y por esta razón darán, los miserables, buenos informes al Cristo en la tierra. Ambos usan la falsedad y el engaño con Cristo en la tierra, a quien hay que ir limpios y con toda verdad. Si el vicario de mi hijo se enterara de uno y del otro, los debería castigar, ya ese quitarle el cargo, si no se enmienda, y al que compra el cargo le estaría bien que se le diese prisión como recompensa hasta que se enmiende de su pecado, a fin de que los demás tomen ejemplo de este y teman, de modo que ninguno intente hacerlo más. Si Cristo en la tierra lo hace, cumple con su deber, y no será castigado por este pecado cuando venga a dar razón de sus ovejas ante mí. Créeme, hija mía, que hoy no se obra así, y por ello ha caído mi iglesia en tantos pecados y abominaciones. Cuando se dan las prelaturas, no se indaga e investiga la vida de los que las pretenden, si son buenos o malos, y, si algo se pregunta, no lo hacen ni se informan sino por los malos, que no harán sino dar buenos informes, porque los pecados que tienen son los mismos que los suyos propios. No se mira ni se atiende más que a su buena posición social, a su gallardía y riqueza, a que sepan hablar mucho y elegantemente, y aún peor, alguien argumentará que es de buena presencia. Lenguaje de demonios. Cuando deben preguntar por el adorno y belleza de la virtud, atienden a la belleza del cuerpo. Deben buscar a los humildes y a los pobres, quienes por su humildad huyen de las prelaturas, pero eligen a los que las buscan con vanidad y engreída soberbia. Se fijan en la ciencia. La ciencia es en sí buena y perfecta cuando el que la posee tiene la ciencia de una vida buena y honesta junto con la verdadera humildad. Sin embargo, la del soberbio, deshonesto y malvado en su vida, es un veneno. De la escritura no entienden más que la letra,
y oscuramente, porque han perdido la luz de la razón y tienen su entendimiento ofuscado. Con la luz de la razón, añadida la sobrenatural, se ha explicado y entendido la Sagrada Escritura, como te enseñé con más claridad en otro lugar. Ves, por tanto, que la ciencia es buena en sí, pero no en el que la sea indebidamente, antes bien le será para el fuego de penas si no enmienda su vida. Por eso deben fijarse más en la buena y santa vida que en la ciencia que desoriente su vida. Ellos hacen lo contrario, pues, aunque los buenos y virtuosos se hallen cargados de ciencia, los consideran tontos y son por ellos despreciados. Evitan a los pobres, porque nada tienen que dar. ¿Ves? Pues, mi casa, que debería ser casa de oración, donde debería brillar la margarita de la justicia y la luz de la ciencia con honesta y santa vida, y donde debería sentirse la fragancia de la verdad, abundando en mentira. Deben poseer la pobreza voluntaria y conservar las almas con verdadera solicitud y arrancarlas de los malos demonios, y ellos apetecen las riquezas. Se han preocupado tanto de los bienes temporales, que han abandonado completamente el cuidado de los espirituales. No atienden sino al juego, a las risas y a acrecentar y multiplicar los bienes temporales. Los desgraciados no se dan cuenta de que es el modo de perderlos, porque, si abundasen en virtud y se cuidaran, como deben, de las cosas espirituales, abundarían también en las temporales. Muchas rebeliones ha habido, esposa mía, que los eclesiásticos no deberían haber fomentado. Deben dejar que los muertos entierren a los muertos y seguir la doctrina de mi verdad cumpliendo mi voluntad, es decir, aquello para los que se les ha designado. Pero hacen todo lo contrario, pues se oponen a enterrar los muertos y cosas transitorias con afecto y solicitud y quitan los cargos a los hombres del mundo. Esto me desagrada y hace daño a la Santa Iglesia. Deben dejar esas cosas para ellos un muerto que entierre al otro, es decir, que gobiernen las cosas del mundo los que están designados para ello. ¿Por qué te he dicho que un muerto entierre al otro? Muerto se entiende de dos modos: 1, cuando se administran y gobiernan las cosas temporales en pecado mortal por el afecto y solicitud desordenados, y el otro, porque se trata de oficio del cuerpo y cosas muertas, que no tienen más vida en sí que en cuanto tienen relación con el alma y participan de la vida mientras el alma está en el cuerpo, y no más. Deben, por tanto, estos ungidos míos, que han de vivir como ángeles, dejar las cosas muertas a los muertos y gobernar ellos las almas, que son lo vivo, que nunca muere, dirigiéndolas y distribuyéndoles los sacramentos, dones y gracias del Espíritu Santo y alimentándolas con el manjar de buena y santa vida. De este modo sería mi casa casa de oración, abundando ellos en gracia y virtud. Como no hacen sino lo contrario, puedo decir que ha sido convertida en cueva de ladrones, por haberse convertido en mercaderes por la avaricia, vendiendo y comprando, como se ha dicho. Ha sido convertida deshonestamente en cuadra de animales, se ha convertido en establo, pues en ella se hallan tumbados en el lodo de la deshonestidad y tienen a sus demonios en la iglesia, como el esposo tiene en su casa a la esposa. Lo que te he contado casi no tiene comparación con lo que existe en la realidad. ¿Ves, pues, cuánto mal se apoya en estas dos columnas fétidas y pestilentes, esto es, en la inmundicia y en la codicia y avaricia? 128. En dichos ministros reina la soberbia. Esta ciega la inteligencia. Los que simulan consagrar y no consagran. Te quiero hablar ahora de la tercera columna, o sea, de la soberbia. Aunque nombrada la última, es la última y la primera, ya que todos los vicios se hallan fundados en ella, como, por el contrario, las virtudes lo están en la caridad y de ella reciben la vida. La soberbia nace del amor propio sensitivo y es fomentada por él. Te dije de este que era fundamento de las tres columnas, como de todos los pecados que cometen las criaturas. Por ello,
Quien se ama con amor desordenado, queda privado de mi amor, porque en realidad no me ama, y, al no amarme, me ofende por no observar el mandamiento de la ley, esto es, de amarme sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. Por esta razón, al amarse con amor sensitivo, no me sirven ni me aman, sino que sirven y aman al mundo, pues el amor sensitivo y el mundo no se hallan en conformidad conmigo. Si les falta la caridad, se sigue que aman al mundo con amor sensitivo, que les sirven a él y me odian a mí. Por eso dijo mi verdad que nadie puede servir a dos señores que son enemigos, pues, si sirve a uno, será menospreciando al otro. Tal como ves, el amor propio priva al alma de mi caridad y la viste con el pecado de la soberbia, de la que nace todo pecado por medio del principio del amor propio. Me duelo y lamento de toda criatura racional que se halle en este pecado, pero especialmente de mis ungidos, que deben ser humildes, tanto porque cada uno debe poseer la virtud de la humildad que fomenta la caridad, como por haber sido hechos ministros del humilde e inmaculado Cordero, mi Hijo unigénito. No se avergüenzan, ni ellos ni el género humano, de ensoberbecerse cuando me ven a mí, Dios, humillado al hombre, dándoles el verbo de mi Hijo unigénito en vuestra carne. Ellos lo ven correr y humillarse a la afrentosa cruz en razón de la obediencia que yo le impuse. Tiene la cabeza inclinada, para saludarte, y la corona en la cabeza, para adornarte, los brazos extendidos, para abrazarte, los pies clavados, para permanecer contigo. Y tú, hombre miserable, que has sido hecho administrador de tanta generosidad y de tanta humildad, que debes abrazarte con la cruz, la rehuyes y te abrazas con las criaturas malvadas e inmundas. Debes permanecer firme y estable, siguiendo la doctrina de mi verdad, fijando tu corazón y tu espíritu en él, y te mueves como hoja al viento y te dejas llevar de cualquier cosa. Si es próspera, te mueves con alegría, si es adversa, con impaciencia, y así sacas la médula de la soberbia, el desasosiego, porque igual que la caridad tiene como médula la paciencia, así la impaciencia lo es de la soberbia. Por eso, todo turba y produce escándalo a los soberbios e iracundos. Tan desagradable me es la soberbia, que por ella cayó del cielo aquel ángel que quiso ensoberbecerse. La soberbia nadie lo lleva al cielo, sino que lo conduce a lo profundo del infierno. Por eso dijo mi verdad, quien se ensalza esto es, por soberbia será humillado y quien se humilla será ensalzado. En toda clase de gente me desagrada la soberbia, pero mucho más en estos ministros, porque les he puesto en el cargo para administrar a mi humilde Cordero. Ellos, empero, hacen todo lo contrario. Como no se avergüence el desgraciado sacerdote de ensoberbecerse viendo que me he humillado a vosotros al daros al verbo de mi Hijo unigénito. Ya ellos los he hecho ministros, y el verbo, por obediencia a mí, se ha humillado hasta la afrentosa muerte de cruz. Él tiene la cabeza con espinas, y este desgraciado levanta la cabeza frente a mí y frente a su prójimo. De cordero humilde que debe hacer, se ha hecho un carnero, que con los cuernos de la soberbia embiste a todo el que se le aproxima. Oh hombre desventurado, ¿no piensas que te es imposible escapar de mí? Te he dado por cometido el que me hieras con los cuernos de la soberbia, injuriándome a mí y a tu prójimo. ¿Lo tratas con injuria e ignorancia? ¿Es esta la mansedumbre con que debes ir a celebrar el cuerpo y la sangre de mi Hijo unigénito? Te has convertido en una bestia, sin temerme en nada. Devoras a tu prójimo y estás en disensión con él. Te has convertido en uno que se mueve por favoritismos, aceptando a los que te sirven y se te humillan y a los que te gusta que lleven la misma vida que tú, a esos a quienes debes corregir y cuyos pecados debes aborrecer. Haces lo contrario, dando ejemplo para que ellos obren peor. Si fueses bueno, cumplirías tu deber, pero, como eres malo, ni sabes reprender ni te desagrada el pecado de los demás.
desprecias a los pobres humildes y virtuosos. Huyes de ellos. Tienes razón para hacerlo, aunque no lo deberías hacer. Huyes de ellos porque el hedor del vicio no puede sufrir la fragancia de la virtud. Te sientes vilipendiado si ves a mis pobres a tu puerta, rehuyes visitarles en sus necesidades, les ves morir de hambre y no les socorres. Todo esto es obra de los cuernos de la soberbia, pues no se quieren inclinar a ejercitar un pequeño acto de humildad. ¿Por qué no se inclinan? Porque el amor propio, que fomenta la soberbia, no ha desaparecido del interior, y por ello no quiere repartir a los pobres bienes temporales ni espirituales, sino revenderlos. Oh maldita soberbia, fundada en el amor propio. Como has cegado los ojos de su entendimiento, de modo que, pareciendo que los amas y eres tierno, se han convertido en crueles consigo mismos, pareciéndoles ganar, pierden, creyendo hallarse en delicias, riquezas y posición excelente, se encuentran en tan gran pobreza y miseria por estar privados de la virtud, han caído de las alturas de la gracia al abismo del pecado mortal. Son ciegos al comprenderlo ellos así y no conocerse a sí mismos ni a mí. No reconocen su situación, ni la dignidad en que les he colocado, ni la fragilidad del mundo y su poca estabilidad, porque, si la reconocieran no harían de ella su Dios. ¿Quién les ha privado del conocimiento? La soberbia. Por ella se han convertido en demonios, habiéndolos yo elegido a ellos para ángeles, para que fueran ángeles terrestres en esta vida. Ella causa la caída del cielo al profundo de las tinieblas. Tanto se han multiplicado estas y su iniquidad, que caen en el pecado que te diré. Hay algunos que son tan demonios, que algunas veces harán como que consagran, y no lo hacen por temor a mi juicio, liberándose de todo freno y temor del mal obrar. Por la mañana se habrán levantado de la inmundicia, y por la tarde, del desordenado comer y beber. Tendrán que dar gusto al pueblo, y, considerando sus maldades, ven que no lo pueden hacer en buena conciencia y que no pueden celebrar. Por eso tienen un poco de temor a mi juicio, no por odio al pecado, sino por el amor que se tienen a sí mismos. ¿Ves, queridísima hija, los ciegos que son? No acuden a la contrición de corazón ni al aborrecimiento del pecado, sino que toman como remedio el no consagrar. Como ciegos, no ven que el error y el pecado que se sigue es mayor que el primero, porque hacen al pueblo idólatra poniéndoles a la adoración aquella hostia no consagrada, como si fuera el cuerpo y la sangre de mi Hijo unigénito, Dios y hombre verdadero, como ocurre cuando está consagrada. Y lo que les presentan es solo pan. Ahora ves cuán grande es esta abominación y cuánta es mi paciencia sufriéndolos. Si no se enmiendan, toda gracia se les convertirá en motivo de juicio. Pero, ¿qué debería hacer el pueblo para no llegar a esa situación? Debe orar bajo condición. Si este ministro ha pronunciado las palabras que debería decir, creo que verdaderamente tú eres Cristo, Hijo de Dios verdadero y vivo, y que me has sido dado en comida por el fuego de la inestimable caridad y el memorial de la dulcísima pasión y del inmenso beneficio de la sangre que con tanto fuego de amor derramaste para limpiar nuestra iniquidad. Haciéndolo así, la ceguera de aquellos no les producirá tinieblas cuando adoran una cosa por otra, sino, más bien, la culpa de pecado es solo del miserable ministro y no harán ellos algo que no debieran. Oh dulcísima hija. ¿Quién detiene a la tierra para que no les trague? ¿Quién frena mi paciencia para que no les haga quedar inmóviles, como estatuas ante el pueblo para confusión suya? La misericordia divina. Me contengo a mí mismo, esto es, con la misericordia retengo a mi divina justicia a fin de vencerles a fuerza de misericordia. Pero ellos, demonios obstinados, no la reconocen ni la ven. Obran como si creyeran recibirla porque se les debe, porque la soberbia les ha cegado, y no ven que la tienen solo por una gracia y no porque se les deba. Invitación al llanto.